Hola, muy buenos días. Mi nombre es Samuel Longoria y quiero darte la bienvenida a este programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibo un cordial saludo de parte de nuestro pastor y de nuestro pastor Víctor Martínez y de nuestra iglesia. Hoy es sábado 2 de octubre de este 2021 y pues le damos gracias a Dios por un nuevo día, por permitirnos estar aquí compartiendo contigo el mensaje de Dios que tiene para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o un problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos estaremos orando por esta petición. Te informo que puedes escucharnos a través de diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Nos puedes encontrar como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Y bueno, ahí podrás encontrar diferentes audios y videos que hemos estado realizando durante este tiempo. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de no poder reunirnos físicamente, en nuestra iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos el mensaje a través de diferentes devocionales y estudios. Para los devocionales son de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por las noches, a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes tenemos el estudio de los Salmos. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Y pues te hago una invitación a que nos sigas y compartas esta información con tus amigos y familiares. Y bueno, el día de hoy el mensaje también nos estará acompañando el hermano Pedro Longoria. Y esperemos que este mensaje sea de bendición. Y bueno, entonces, el título de este mensaje es Viviendo el reto del año 2021. Y pues bueno, ya estamos a octubre, ya unos pueden estar diciendo que ya se acerca esta recta final del año 2021. Y pues bueno, a inicios de este año, como de cada año, me imagino que todos tuvimos algunos sueños, algunos deseos, algunas metas que nos fijamos. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿qué está sucediendo realmente en nuestra vida? ¿Cómo van esos sueños? ¿Cómo van nuestros deseos? ¿Cómo van estas metas? Y bueno, pues en realidad el Señor sabe cómo van, lo que se ha cumplido y lo que está pendiente. Pero nosotros debemos tener la seguridad de lo que dice su palabra allá en Romanos 8:28, que en la versión de Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sí, ciertamente el Señor tiene cuidado de nosotros. Si ya tienes una relación personal con Dios, tú sabes a lo que me refiero. Dios está al pendiente de nuestras necesidades, de cada cosa que podamos tener en nuestra vida. Y bueno, si acaso tú no conoces a Dios, no has tenido este encuentro con Jesucristo, yo te quiero decir que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, para tu vida. Él te quiere ayudar, te quiere guiar, te quiere acompañar en los momentos difíciles. Y bueno, yo te invito para que escuches esto. Ahorita más adelante yo les voy a hacer una invitación más puntual, pero yo te quiero compartir esta porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 20, los versos del 1 al 4. Yo voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente, pero bueno, al final es palabra de Dios, es mensaje de Dios para ti y para tu vida. Y nada más para podernos ubicar el porqué de este pasaje, el libro de Deuteronomio es una confirmación de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Y aquí el pueblo, después de 40 años de haber peregrinado por el desierto, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, una tierra que Dios le había prometido que les iba a dar. Ellos venían de ser liberados de una esclavitud de 450 años en Egipto y estaban a punto de entrar en esa tierra prometida.
Y Dios a través de Moisés le recuerda nuevamente lo que ya les había dicho, que Él iba a estar con ellos en todo momento, que esa tierra que iban a poseer, que aunque estaba ocupada, Dios se las iba a entregar, porque era una promesa que Dios le había hecho hacía muchos años a Abraham, el padre del pueblo de Israel. Entonces, estas es una serie de instrucciones. Este inicio del capítulo 20, estos 4 versículos, hablan acerca nada más de una de las partes o de uno de los puntos a los que se iba a enfrentar el pueblo. Y permítame leer el verso número 1, Deuteronomio capítulo 20, verso 1. Le dice Dios al pueblo: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y bueno, creo que aquí en este primer versículo podemos encontrar varias enseñanzas. ¿Cuáles podrían ser, Samuel? Pues bueno, primeramente es que tenemos enemigos y que son mucho más poderosos que nosotros. En tiempos bíblicos, en tiempos antiguos, recordemos que los carros de guerra y los caballos eran muchísimo más efectivos que los soldados, que los simples soldados a pie. Entonces, desde ahí está haciendo esa comparativa de cómo pues son más que tú, son más que tu ejército, y aparte están mejor preparados, son mejor que tú en todo sentido. Y pues bueno, ahí en Efesios 6:12, igual en la nueva traducción viviente, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y aquí es donde ya nos empieza a hablar más de que en realidad pues no estamos peleando contra una persona en específico, sino con gobernadores malignos, etc. Entonces eso ya nos está hablando de poner en perspectiva a qué nos estamos refiriendo, o a qué se refiere más bien Dios en esta porción de la palabra. Sí, efectivamente. Decíamos, el contexto es que el pueblo iba a entrar para ocupar la tierra que Dios les había prometido, pero había gente pagana viviendo en esos lugares. Entonces el pueblo iba a enfrentar luchas, iba a enfrentar batallas. Y como decías ahorita, Samuel, en aquellos tiempos el tener caballos o carros de guerra daba una ventaja enorme contra un ejército que iba a pie. Y era el caso del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel no tenía caballos, no tenía carros para poder transportar a las tropas. Y desde el punto de vista militar humano, pues estaba en una gran desventaja, definitivamente. Sin embargo, aquí también vemos otra cosa. Dice, cuando salgas a luchar. Es decir, el pueblo tenía que salir y luchar por la tierra. Nosotros en la actualidad tenemos que enfrentarnos a las batallas que se nos están presentando día a día. Día a día hay situaciones difíciles por las que tenemos que atravesar, y como decía ahorita Samuel, no es contra una persona, no es mi jefe en el trabajo, no es mi maestro de escuela, no es mi compañero de trabajo,
son fuerzas malignas. Por eso el pasaje que leyó ahorita Samuel ahí en Efesios 12, en Efesios 6, perdón, dice que nos enfrentamos no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Hay, lo creas o no, hay una fuerza maligna que está en contra de los seres humanos. Hay una fuerza maligna que está en contra de ti cuando quieres acercarte a las cosas de Dios. Ellos te quieren arrastrar hacia las situaciones oscuras, alejarte de la presencia de Dios. Y mucho de este alejamiento viene a través de muchos conflictos que tenemos, muchas luchas, muchos afanes, pero aquí lo que Dios le está diciendo al pueblo, dice, cuando salgas a luchar, no podemos ignorar estas luchas, hermanos, amigos que nos escuchan, no podemos ignorar, no nos podemos quedar estáticos tampoco, sin hacer nada. Debemos estar alertas. Entonces, debemos entender que tenemos enemigos y que vamos a enfrentar luchas definitivamente. Debemos de salir a luchar, no nos podemos rendir. Y ahorita viene algo muy, muy especial, porque no vamos a luchar en nuestras fuerzas o con nuestras capacidades. Esto es algo también que debe de quedarnos muy, muy claros. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, los versos 8 y 9, dice, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Tienes un enemigo y está buscando devorarte, está buscando alejarte de la presencia de Dios. No lo permitas, no estás solo, Dios está contigo, Dios te acompaña y te va a dar la victoria. Dice, manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. ¿Y cómo me puedo yo mantener firme en contra del enemigo que tengo? ¿Cómo puedo ser yo fuerte en mi fe? Dice en Santiago 4, los versos 7 y 8, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y esto de resistir al diablo, de mantenernos firmes contra él y de ser fuertes en nuestra fe, viene en la medida en que nosotros leamos este libro, leamos la palabra de Dios, pero no solo que la leamos, sino que la estudiemos, que la meditemos, porque, miren, dice Romanos 15:4, dice, tales cosas se escribieron, hablando acerca de la palabra de Dios, hace tiempo en las Escrituras, para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Lo que dice la Escritura, lo que dice Dios aquí en la Escritura, en su palabra, en la Biblia, todo, absolutamente todo se va a cumplir, pero en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Entonces, mientras yo espero a que estas promesas de que Dios va a estar conmigo en las luchas, de que Él me va a acompañar en mis batallas, se cumplan, yo debo de esperar pacientemente a que esas promesas se cumplan. Y esas promesas, yo voy a poder estar seguro de que se van a cumplir en la medida en que yo estudie y medite en la palabra de Dios. Si tú no conoces a Dios, si estás pasando por un momento difícil y te gustaría que alguien te acompañara en un discipulado, en explicarte más lo que dice la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Estamos para servirles y lo que queremos es que tú
conozcas a Dios, que tengas una relación personal con Dios y que puedas tener toda tu confianza puesta en el Señor, sabiendo que Él nos ayuda y nos sostiene, nos mantiene firmes en contra del enemigo y nos hace fuertes en fe, en creer en Jesucristo. Y precisamente por ahí va lo que es el tercer punto que nos indica aquí Deuteronomio 20. Sí, si bien ya dijimos que tenemos enemigos y que son mucho más poderosos que nosotros, que tenemos que salir y luchar, el tercero es que no debemos de tener miedo, ya que no estamos solos. Dios está con nosotros y nos acompaña a cada momento. Él es nuestro Salvador y nos ha dado vida eterna. Y esto lo sacamos de la última porción del versículo de Deuteronomio 20, donde dice: no tengas miedo, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y bueno, ahí algo muy importante o algo bastante relevante es esta penúltima frase que dice: quien te sacó de la tierra de Egipto. Y pongámoslo en contexto. ¿Qué pasó durante el Éxodo? Pues bueno, para empezar, todas las plagas que azotaron a los egipcios. Luego Dios abrió por la mitad el mar. Luego les dio maná, les puso las nubes para que lo acompañara durante el día, les puso el fuego para que los acompañara durante la noche. ¿Y esto a qué viene? Cuando estás en la prueba, cuando estás batallando y cuando de plano sientes que ya no puedes, siempre hay que recordar todo lo que Dios ha hecho contigo antes. Si tú no tienes una relación con Dios ahorita, pero estás leyendo la Biblia, pues puedes ya apreciar o puedes ver todos los grandes milagros que Dios ha hecho o que Dios hizo a lo largo de la historia. Y ya si tú tienes una relación personal con Dios, pues ya puedes ir recordando cuántas veces Dios no te ha ayudado, cuántas veces Dios no ha hecho. A lo mejor no te ha caído maná del cielo, pero cambió una situación que se veía de plano que ya no podía ser, o abrió puertas que estaban cerradas. No sé, hay muchos ejemplos de eso. Y es precisamente lo que nos enseña ya en esta última porción de este pasaje. Dice Efesios 6:10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Es más, acuérdense de lo que Dios ha hecho. Acuérdense que Él es todopoderoso y dependan de Él. Eso es lo que queremos aquí. Y ahorita vamos a empezar a hablar un poco de la armadura, un poco más a detalle de la armadura de Dios. Pero pues bueno, busquen un tiempo, hagan una oración dándole gracias a Dios, pues porque Él nos alienta a no tener miedo a todas las situaciones que estamos viviendo, igual como humanidad con esto de la pandemia, como familias. A lo mejor hay situaciones que gente se quedó, hay situaciones que gente se quedó sin trabajo, etcétera. Pues Él nos alienta a no temer, ya que siempre está con nosotros y Él nos acompañará en todas las luchas que tengamos. Y nos acompañará si estamos en medio de una lucha o una batalla. Entonces yo te invito a, terminando esta transmisión, haz esta oración, búscalo y acércate a Él. Sí, y ahorita que mencionabas tú esto de que sean fuertes en el Señor y en su gran poder, recordé una predicación que escuché hace unos días y decía el pastor que predicaba, decía: bueno, ya le dijiste tú a Dios lo grande que son tus problemas. Ya le has estado comentando, le has estado diciendo. Perfecto. Dice: ahora ve, dile a tus problemas que tienes un gran Dios que es fuerte y que es poderoso. Entonces, no nada más que le digamos a Dios todos los problemas que tengamos, sino que también confesemos a los problemas que tenemos un Dios que es absolutamente todopoderoso.
Y hace algunos años, se me quedó muy grabado, esto ya tiene muchos años, una situación que estaba pasando un hermano de aquí de la iglesia en una cuestión de su trabajo, y por ahí querían retirarles a él y a un compañero el trabajo que tenían en la compañía esa donde estaban. Y me acuerdo mucho que este hermano decía de su compañero, que por cierto no era cristiano, pero se me quedó muy grabado esto porque ese compañero le dice a la persona que los quería despedir, dice, mira, tú no me puedes quitar este trabajo porque este trabajo me lo dio Dios. ¿Y saben qué sucedió? Nunca fue despedido ni el hermano, ni el hermano de nuestra iglesia, ni ese compañero. Entonces, eso es lo que tenemos, de esta manera es como tenemos que enfrentar. ¿Vamos a tener luchas? Sí, pues aquí está. Cuando salgas a luchar, tienes que luchar, tienes que salir, pero ve y dile a tus problemas, ve y dile a esas situaciones difíciles que tienes un Dios que es grande y poderoso, más grande y más poderoso que esa situación difícil por la que estás pasando. Y dice aquí los versos 2 y 3 de Deuteronomio 20, dice, cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. 3 cosas, es lo que les iba a decir el sacerdote. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Y bueno, si vemos el contexto, como lo mencionaba Samuel hace un momento, pues cómo no, desde el punto de vista humano, cómo no temblar frente a un ejército más numeroso, con caballos, con carros de guerra, con lanzas, contra un ejército menor y todos a pie. Claramente había una desventaja desde el punto de vista humano, desde el punto de vista militar había una tremenda desventaja. Pero por eso aquí Dios les da la instrucción que el sacerdote tenía que salir y exhortar a la tropa, exhortar al pueblo para que no se desanimaran, ni se asustaran, ni temblaran frente a sus enemigos. Y esto tiene que ver con una situación de fe. Es decir, ellos, el sacerdote les tenía que recordar que su fe estaba puesta en Dios, en lo que Dios les había dicho. El Señor les había dicho, el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto estará contigo. Entonces, por eso era importante que el sacerdote saliera y les recordara sobre esta exhortación. Ahorita en nuestro tiempo, pues ciertamente seguimos en guerra espiritual y hay un sacerdote que nos está continuamente animando y este es Jesucristo. Jesucristo a través de tu palabra nos dice, no se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Dios está con nosotros. Por eso la invitación que yo te hacía hace un momento es, si tú estás pasando por un momento difícil, si tú quieres fortalecer tu fe, si tú quieres saber más acerca de Dios, comunícate con nosotros. Podemos orientarte, ayudarte, podemos guiarte a través del estudio de la palabra para que tu fe sea fortalecida, para que tengas esa relación personal con Dios que va a enriquecer tu vida, que te va a dar seguridad, que podrás estar seguro que el Señor te está acompañando en todo momento. Si estás en este momento pasando por un momento difícil, yo te exhorto, no te desanimes, no te asustes y no tiembles frente a eso que está frente a ti, porque Dios está contigo. Si tú lo buscas de todo tu corazón, si le pides que te ayude, que te guíe, que te dé la victoria,
Dios lo dará, porque Él lo ha prometido aquí en su palabra. Y lo que Él promete, Dios lo cumple. Ahora, vemos aquí también que debemos de prepararnos para las batallas. Y pues ahorita pudiéramos decir, bueno, pues ¿cómo me preparo yo para una batalla? Si yo no me preparo, el enemigo me va a tomar por sorpresa, me va a tomar desprevenido. Pero ¿sabes qué? Hermano y amigo que nos escuchas en esta mañana, a Dios nada, absolutamente nada le toma por sorpresa. Entonces, dice ahí en Proverbios 22:3, dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Y cómo podemos el día de hoy prepararnos para la batalla? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar la guía que nosotros necesitamos para enfrentar cada situación de nuestra vida. Dios nos va a guiar, Dios nos va a acompañar y Él es fiel en cumplir. Entonces yo debo de prepararme porque si no el enemigo me va a tomar desprevenido. ¿Cuánto de lo que escuchas de las situaciones que se están dando en nuestra vida, cuánto de esto tú estás seguro de que es palabra de Dios y es voluntad de Dios? Nuestras autoridades, nuestros jueces acaban de autorizar una ley terrible que va a traer unas consecuencias terribles para nuestro país. Y esto está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y como país, como pueblo, vamos a pagar unas consecuencias tremendas en relación a esta ley. Pero la gente está terca a querer hacer su voluntad, a manejar su vida como le place, dejando fuera a Dios. Por eso, prepárate, amigo, hermano que nos escuchas, prepárate, estudia la Biblia, acércate a Dios, pídele en oración que Él te guíe. Y aquí hay una parte muy hermosa de la Escritura en 2 Corintios capítulo 10, los versos del 3 al 5, que dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Quieres obedecer a Cristo? Nosotros te enseñamos cómo puedes obedecerle. ¿Quieres usar las armas poderosas de Dios? Comunícate con nosotros. Nosotros te podemos orientar en cómo podemos hacer esto. Y las armas poderosas de Dios es la oración, el estudio de la palabra y nuestra fe. Esas son las armas poderosas que usamos. Si yo le pido a Dios, si yo le ruego a Dios para que Él me bendiga en una situación difícil, para que Él cambie una situación difícil, yo estaré actuando conforme a la voluntad de Dios. Y Él habrá de escoger lo que es mejor para mi vida. No hacer yo mi voluntad, sino lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 13 al 18. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Y ahí es donde
pues bueno, es parte de lo que mencionaban de prepararnos para la batalla. Y yo digo, esto ya es más a nota personal, cada quien va a poder hacer su propia comparativa. Pero yo jugué fútbol americano un par de años. ¿Y cómo te preparabas ya para el día del partido? No, pues tenías todas las guardas dentro de las fundas. Ponías el jersey en las sombreras. Preparabas bien tu casco, que no se fuera a aflojar mientras estuvieras ahí jugando. Y digo, esto lo puedes hacer en cualquier ámbito de tu vida. Por ejemplo, gente que trabaja en plantas de producción tienen sus botas de seguridad, casco, etcétera. A lo mejor los artistas se van preparando con su maquillaje, con su vestuario. Los cirujanos lavándose bien las manos, poniéndose cubrebocas, etcétera, etcétera. Entonces aquí a lo que quiero llegar es, tienes que prepararte para lo que vas a realizar. Tienes que buscar la forma de tener todo lo necesario para cumplir con lo que con lo que te corresponde. Y en este ámbito, pues es exactamente lo mismo. Escuchamos aquí en el pasaje, pues todas las partes de la armadura de Dios, que el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya nos habla de que nosotros debemos de ser constantes en la lectura y en la meditación de su palabra, así como constantes en la oración, porque esto es lo que nos va a servir para defendernos y para poder contraatacar al enemigo. Siempre, digo, de nada sirve decir que somos cristianos si no estamos estudiando la palabra, si no la estamos aplicando. ¿Por qué? Porque a la hora de la prueba es donde se notan las diferencias. Y aquí nos habla ya el pasaje precisamente de prepararnos prepararnos para esa prueba. Sí, y bueno, acabas de mencionar algo bien importante aquí de Efesios 6, Samuel. Dice, defiendan su posición. Defiendan su posición. Cuando estés en medio de la batalla, en medio de una situación difícil, no te muevas de donde estás. Mantente firme, defiende esa posición. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Definitivamente creyendo que Dios está en control de la situación. Entonces, mantente firme. Ora a Dios, confía en que Él hará y Él habrá de cumplir su voluntad en ti. Ahora, veíamos ahorita, bueno, cuando te prepares para la batalla, el sacerdote saldrá a hablarles a las tropas y les dirá. Y mencionábamos ahorita que Cristo, que es el supremo sacerdote, viene y nos habla, nos enseña, nos dirige. Es por eso que a veces es tan difícil para las personas creer en esto, pero es algo muy fácil. La fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, confiar en las promesas que Dios nos hace a través de su palabra. Es por eso que nos habla, nos enseña, nos dirige. Debemos prestar la atención a lo que dice aquí en su palabra. Aquí es claro, no tengan miedo, no se desanimen, no se asusten. Estás pasando por situaciones difíciles, todos hemos pasado, a lo mejor muchos de nosotros ahorita estamos pasando por algo difícil en nuestra vida, pero el Señor nos vuelve a decir a través de Jesús, a través de su palabra, no tengan miedo, no se desanimen, no se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Nada es más poderoso que nuestro Dios, hermanos y amigos que nos escuchan. Pon tu confianza en Dios. Créele al Señor, confía en Él, espera pacientemente en Él. Dios tiene sus tiempos perfectos. No tengan miedo, no se desanimen, no se asusten, no tiemblen frente a ellos. No debemos de temer. Por ahí la vez pasada escuchaba a alguien que decía que
en relación a esta palabra de no temer o no tener temor, viene 365 veces, creo, ¿verdad, Mechali? 365 veces en la Escritura. Búscala. Si vas a tener un pasaje que te hable acerca de que no debes de tener temor, un pasaje para cada día del año. Entonces, si tanto lo menciona el Señor en su palabra, es porque es cierto. No debemos de temer, debemos de confiar. Dice ahí en Filipenses capítulo 1, verso 28, dice: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Esto les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Entonces, el no temer es una señal para nuestros enemigos de que van a ser destruidos. Ciertamente, ahorita estamos, de manera personal, estoy pasando por una situación difícil. Una cuestión laboral que estamos enfrentando desde hace algunos años contra alguien poderoso desde el punto de vista humano, pero yo estoy confiado en que mi Dios es más grande que ese poder humano y Él nos dará la victoria. Yo estoy esperando pacientemente en Él y no tengo temor y no tiemblo frente a ellos, porque yo sé que el Señor nos sostiene y Él nos dará la victoria en esta situación. Y debemos orar por esto, hermanos. Debemos de prepararnos para la batalla. Como decía ahorita Samuel, bueno, un cirujano cuando va a entrar a una cirugía importante, pues debe de descansar, debe obviamente de no haber ingerido ni alcohol, ni drogas, ni nada de esto, pero aparte debe prepararse con una ropa esterilizada, debe de lavarse meticulosamente las manos para no llevar ningún germen ni nada que pueda afectar al paciente. Y obviamente ya tuvo años de preparación en cuanto al conocimiento y la práctica para poder hacer esa cirugía. Entonces, pidámosle a Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través del estudio de su palabra. Yo por eso te vuelvo a insistir, si a ti te interesa el conocer más acerca de la palabra de Dios, comunícate con nosotros y nosotros podemos acompañarte en el conocimiento de la palabra, guiarte. Pero lo más importante, y ahorita lo quiero hacer, es guiarte para que tú tengas un encuentro personal con Cristo. Si tú no has invitado a Cristo a morar en tu corazón, yo te invito ahorita en esta hora para que lo hagas. Y es muy sencillo. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Pídele perdón por no haberlo tomado en cuenta en tu vida. E invítalo a que more en tu corazón. Y vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Y el Espíritu Santo le dará testimonio a tu espíritu que tú te has convertido en un hijo de Dios. Y entonces vas a poder empezar a vivir esta vida de victoria que es en Cristo Jesús. No te estoy diciendo que no vas a tener luchas, porque lo que vemos en el pasaje es que efectivamente vamos a tener luchas. Pero tenemos que enfrentar esas luchas y lo más importante es, no estamos solos. Si tú en este momento, por lo que estés pasando, sientes que estás en una soledad tremenda, yo te puedo decir que Dios en este momento, si tú haces esa oración y le pides a Dios que entre a morar a tu corazón, tú jamás vas a volver a estar solo. El Señor te acompañará. Pidámosle que prestemos atención, que no temamos, que no nos dejemos intimidar por los enemigos de nuestras almas, que seamos constantes en la lectura de su palabra, en la meditación de ella y en la oración. Y bueno, menciona en Deuteronomio 24,
Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Y bueno, aquí desde un inicio no solo nos garantiza su compañía y no solo nos garantiza que está peleando por nosotros, pero ya nos está garantizando que tendremos la victoria. Y pues bueno, digo, aquí ya también hay que ponernos a pensar cuál es una victoria real para Dios. También en muchas ocasiones nosotros como humanos quisiéramos que fuera de tal o cual manera alguna situación, pero volvemos a lo anterior. Nosotros confiamos en Dios y no tememos a lo que venga. Entonces sabemos que su voluntad es perfecta y nos atenemos a ella. Qué hermosa promesa, qué poderosa presencia y qué gloriosa realidad es esta. Menciona en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Dios ya ganó, Jesús ya ganó, y Él nos da esa victoria a través del sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Y pues bueno, aquí yo les sugiero que también añadan a su oración mencionada anteriormente, que le den gracias a Dios porque pues Él pelea nuestras batallas por nosotros, las luchas que nosotros tenemos y todo aquello que pretende alejarnos de su presencia y debilitar nuestra fe. Demos gracias porque Él nos dará la victoria en cada batalla. Y es que es hermoso este último verso, Samuel, que leíste. Pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Y miren, por eso mencionamos, hermanos amigos, aquí en la Escritura podemos ver en muchas de las ocasiones, Dios le decía al pueblo, tú no vas a hacer nada, tú solamente preséntate en el lugar de la batalla, preséntate ahí y yo voy a pelear por ustedes. Y en muchas ocasiones ni siquiera tuvieron que sacar la espada. Simplemente era nada más hacer presencia y el Señor actuaba en contra de sus enemigos. Y todo esto lo encontramos aquí. Entonces, el Señor va con nosotros. El Señor pelea por nosotros. Y como mencionaba ahorita Samuel, y lo más hermoso, y Él les dará la victoria. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere tener un tiempo de comunión contigo. Y es por eso que nuevamente te invitamos para que hagas un compromiso con el Señor. Que hoy y siempre le busquemos intensamente. Desde uno de los pasajes que leíamos ahorita en Efesios, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, comuniquémonos. Orar es platicar con Dios, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, busquémosle intensamente, seamos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. El conocer la voluntad, el estudiar su palabra es conocer su voluntad. Y conocer su voluntad es hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces debemos de ser obedientes también a lo que el Señor nos está pidiendo. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 13, verso 11, dice, hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. Y esto va en contra, o una situación totalmente contraria a tener temor. No, estén alegres, Dios está con ustedes. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Crezcan. Leamos la palabra, estudiemos la palabra. Vayamos conociendo a Dios. Debemos crecer espiritualmente. Anímense unos a otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo te animo a ti en esta mañana para que no tengas temor. Tú no estás solo, Dios está contigo y Él te dará la victoria. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Y quiero terminar este tiempo haciendo una oración por ustedes que nos escuchan. Si eres, mencionábamos ahorita, decíamos, si eres cristiano y ha fallado tu fe, yo te invito para que le pidas a Dios que fortalezcas tu fe. Si tú no conoces, no has tenido un encuentro con Cristo,
Yo te invito también para que hagas esta oración e invites a Cristo a morar en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias por tu palabra hermosa que nos habla que no debemos de tener temor ante las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, Señor. Gracias porque tú nos acompañas, pero gracias sobre todo porque tú nos darás la victoria, Señor. Yo te pido por mis hermanos, quienes ya te conocen, si su fe se ha estado tambaleando, Señor, que ellos puedan hacer un nuevo compromiso contigo, Señor, para depositar toda su fe en tu persona, en tu palabra, para que tú les guíes, les acompañes, que ellos puedan retomar ese primer amor, Señor, y leer tu palabra, escuchar tu palabra, memorizar tu palabra y crecer hasta alcanzar la madurez espiritual, Señor. Y aquellos que no te conocen, yo te pido para que ellos puedan pedir perdón por sus pecados, Señor, por haberte mantenido fuera de sus vidas, y que ellos puedan invitar a Jesús a morar en sus corazones, y que de esta manera puedan iniciar una relación preciosa de amor y de comunión contigo, Señor. Gracias por todo ello. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues ya estamos por concluir el episodio del día de hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir este mensaje. Y pues agradecemos que nos hayan escuchado. Compartan esta transmisión con personas que crean que necesitan algunas palabras de esperanza. Mañana domingo, recuerden seguir la transmisión de en vivo a través de Facebook a las 11 de la mañana de nuestro culto de predicación. Y pues bueno, nuevamente poder escuchar este programa a través de diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito, la página es Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en Carlos Osuna número 40, en la colonia Altavista. Estamos a un lado del TEC de Monterrey. Esperamos poder contar contigo una vez que termine la contingencia y pues nos podamos volver a reunir. Nos escuchamos el próximo sábado. Dios les bendiga.